Buenos días. Estamos todos cansados. En primer lugar, siento tener esta voz de cazalla, pero se ve que ayer, pues bailando, me dio un aire. En fin, vamos a hablar de hospitales, ¿eh? El tema va de hospitales y como moderadora quería decir que me siento orgullosa de estar en esta mesa, porque es el ámbito que yo más conozco y donde yo mejor me muevo. Y sin dar muchas vueltas voy a presentar al doctor Alberto Mariano Rodríguez, que viene de Asturias, que es un médico especialista de medicina familiar y comunitaria, que pertenece a la puerta de urgencias, ha trabajado muchísimos años en el Hospital Valle del Nalón de Asturias y que ostenta la Secretaría de Atención Hospitalaria en SIMPA, ¿no? Un gran compañero. Y él nos va a hablar pues, de esta ponencia. Cuando quieras, Alberto. Se oye bien, ¿no? Sí. Buenos días. Quiero expresar mi agradecimiento y respeto a todas las instituciones, autoridades y colegas que han hecho posible este importante evento. Gracias por la acogida, por supuesto. Desde luego es un gran honor contar con la ayuda de mi moderadora, la doctora María José García, quizá hasta inmerecido, pero en fin, por mi parte, claro. Bien, vamos a comenzar. Esto versa sobre las circunstancias actuales que influyen directamente sobre los aspectos laborales, organizativos y asistenciales de los hospitales públicos. Es decir, sobre, bajo mi punto de vista, las acciones y relaciones que tienen lugar en el sustrato donde se mueve el ámbito hospitalario, yo creo que en general en toda España, con las variaciones pertinentes de cada comunidad autónoma. Bien, comenzar los recursos humanos. Enorme problema, que ya conocemos todos, la carencia de médicos. No hay médicos. Y pasa lo que está pasando, evidentemente, con las consecuencias correspondientes. Dos, el tema de las guardias. Ahora se está debatiendo lo de las 24 horas, 17, 12, no sé qué. Evidentemente es insalubre una guardia de 24 horas, todos lo sabemos, y hay que acabar con ello. Ahora bien, es difícil, claro. Es una cuestión muy complicada, precisa mucho más personal, precisa muchos ajustes de todo tipo, y entonces es una cuestión que habrá que mirar con lupa a ver, bueno, el Ministerio y las consejerías, etcétera, etcétera, a ver por dónde van y la ministra y a ver qué se les ocurre, porque es un tema, como bien sabéis, candente, vamos, es un tema serio. Normalmente en muchos sitios, yo claro, hablo desde mi ámbito, desde Asturias. En muchos sitios, yo por ejemplo trabajé toda mi vida jornada normal, de 8 a 3, y luego me hacía mis guardias de 17 o 24 horas correspondientes. Sin embargo, hay sitios, en mi servicio también, que luego de un aumento de plantilla en su momento, pues la gente que se incorporó, les pusieron turnos de 12 horas y bueno, ellos siguieron funcionando así. Los antiguos, digamos los 7 que éramos en aquel momento antiguos, pues seguíamos con mañanas y guardias, porque nunca, pese a que se nos ofreció, nunca quisimos ser distintos del resto del hospital, nunca. Muy bien, listas de espera. Como veréis, todo esto está concatenado, está todo interrelacionado, como todo en la vida, ¿no? Y entonces, de todo esto, pues salen las listas de espera. Bueno, pues la cuestión, ¿cuál es? Carencia de médicos, evidentemente. Problemas en la primaria. La primaria está, pese a que está en boca de todos los políticos, pero desde hace 1000 años, pero ahí estamos. Y la primaria necesita muchos más recursos, una mejor organización, tiempo suficiente, evitar actos administrativos que no son competencia del médico, y bueno, todo eso redunda en que pues haya más traslados al hospital,
Y ya también depende de cada persona, bueno, que se implique más, menos, pero evidentemente eso es un factor fundamental. 4. Fuga de profesionales, claro, lo de siempre. ¿Por qué? Si alguien marcha de algún sitio es porque no está a gusto, evidentemente, ¿no? O sea, las malas condiciones laborales, laborales, incluyendo retributivas, de derechos, de uno, de otro, evidentemente. Luego, entonces, es imprescindible fidelizar a los médicos. Imprescindible. Nosotros llevamos machacando con esto un montón de tiempo. Parece que no, son refractarios al tema, no lo entienden, yo no lo sé, pero no lo entienden. 5, claro, consecuencia de todo esto, no hay profesionales. Existe la ley que todos conocéis de la movilidad forzosa, una ley de obligado cumplimiento de ámbito estatal, que obliga con unos supuestos que son que no haya nadie disponible en el área donde se necesita gente y además, bueno, es algo obligatorio, la administración no tiene obligación a retribuir ni a nada de nada, te mandan y se acabó. Pero, por ejemplo, nosotros allí hemos logrado que allí se produce, en Asturias se produce con mucha frecuencia, anestesia, rayos, medicina de familia, cirugía en algunos casos, incluso a veces medicina interna, y hay movilidades forzosas, fundamentalmente a lo que llamamos ahí las salas, o sea, las zonas de Occidente y de Oriente, que son las más apartadas, son hospitales más pequeños, y entonces es donde suele haber carencia. Claro, esto vamos a ver, nosotros conseguimos, repito, que sí, vale, la movilidad forzosa es así, no nos podemos negar a ello, pero necesita una serie de requisitos. Y nosotros logramos que, en primer lugar, se pague. Se paga 70 horas por día, eso está claro. Se pague también se lleva en taxi a la gente, se lleva en taxi al lugar de trabajo. Y también tienen pues una dieta, digamos, ¿no? También hay una serie de requisitos que son, bueno, lo primero, respetar la voluntariedad, ser gente voluntaria, pues sí, ¿vale? Segundo lugar, bueno, pues si no hay voluntariedad, ni disposición de nadie para nada, pues entonces se recurre a la gente más joven, de menor puntuación, y de ahí se va subiendo. Se va subiendo de tal manera, también no se puede estar una persona más de 2 meses en movilidad forzosa. Una persona no puede tener una guardia hoy y tener otra después por movilidad forzosa. Tiene que ser rotatorio, fundamental. Y en último lugar, pues incluso las jefaturas si no hay más, están obligadas a hacerlo. Bien, claro, esto, por supuesto, nos lleva a los famosos puestos de difícil cobertura, y llevamos tiempo peleando, no parece que sepan el Servicio de Salud cómo catalogar estos puestos de difícil cobertura, y es algo fundamental, Entonces, inicialmente allí, bueno, se planteaba lo que os dije, de que los puestos de difícil cobertura en principio serían los de las salas, que son los más apartados del centro de la región, pero a día de hoy el sistema de salud, y tiene su razón, considera que no es solo por distancia o por alejamiento, por dispersión, sino simplemente cualquier plaza que por lo que sea, por el motivo que sea, no se esté cogiendo. Aunque sea en el UCA, en el Hospital de Cagüeñes, o sea, en los grandes hospitales de allí. Cualquier plaza, sea la que sea por lo que sea, motivos personales, motivos del servicio, que no les gusta, cómo funciona ese servicio, por exceso de demanda, por lo que sea. Hoy día, estamos en una época que eso no durará demasiado, donde, claro, como hay trabajo, la gente rechaza lo que no le interesa y se va a donde le interesa. Y punto, no hay otra cosa. Bien. Segundo punto, segundo apartado. Las urgencias hospitalarias. Entramos aquí en la vorágine, ¿no?
¿Qué pasa en las urgencias hospitalarias? Como sabréis los que lo conocéis, que en las últimas décadas hay un exceso creciente de demanda, vamos, una demanda desmesurada, que nosotros hace tiempo hicimos hasta estadísticas y tal, y calculábamos que de cada 100 personas que van a urgencias, un 60% no tendrían que ir a urgencias hospitalarias, eso está claro. Todo eso viene, ¿de dónde viene todo esto? Problema de primaria, problema de listas de espera, etcétera, etcétera. Claro, todo lo que pasa en un sistema de salud repercute en urgencias hospitalarias. Lugar que recibe todo, lo hace todo, y bueno, y hay una demanda perpetua, es un movimiento perpetuo, y así estamos, esa es la cuestión. Es un tema muy profundo, allí periódicamente se nos sube, a ver si nos metemos con las urgencias. Cuidadín con las urgencias. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en Asturias el mapa sanitario está formado por 8 áreas sanitarias, con un hospital cada área. Y claro, cada hospital tiene su servicio de urgencias. Y ninguno funciona igual al otro, ninguno. Todos tenemos nuestro propio sistema, nuestros propios horarios, nuestros acuerdos no escritos con los gerentes, etcétera, etcétera. Las retribuciones, cada uno se busca su acuerdo específico. Luego, entonces, eso es un cacao descomunal. De hecho, ahí en el sindicato médico, pues, hemos decidido, bueno, además es un tema que no interesa a la gente de urgencias. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder lo bueno que tiene, evidentemente. Y unificar algo así nos parece a todos extremadamente difícil. Entonces, esa es la situación. Parece ser que allí la consejería tiene la idea, yo creo que lo van a hacer, no sé cuándo, que esto tela, de meterse en ello, ¿no? Entonces, bueno, decidimos formar allí en el SINPA una comisión de urgencias, nos reunimos gente de urgencias, evidentemente, intentando, lo primero, dilucidar cómo trabaja cada servicio, que eso ya es una labor de Sherlock Holmes. Te cuentan lo que quieren, otras cosas no, y para sacar datos de ahí, bueno, te las ves y te las deseas. Y bueno, y así estamos con las urgencias en ese sentido. Evidentemente también hay carencia de médicos, pese a que, bueno, más o menos, las plantillas más o menos están ajustadas, están bien. Hay algunos médicos de urgencias en la bolsa de trabajo que tenemos, que por cierto la logramos, los 2 últimos, antes no existía, nunca existió bolsa de trabajo, y ahora sí. Y entonces, pues claro, como todo, la carencia de médicos lo afecta a todo. Lo de las guardias, bueno, lo dicho. Hay gente que trabaja, gente de jornada ordinaria más guardias, de 17-24, hay gente que está a turnos de 12 horas, que los pueden juntar o no juntar, bueno, y así estamos, ¿no? Así estamos. Retribuciones, bueno, pues eso es una cuestión muy importante, hay que ajustar todo este tema de las guardias, de los turnos y de todo esto, y que sean unas retribuciones justas, estamos todos, incluso los que mejor estéis, también estáis por debajo de lo que requiere el trabajo en urgencias hospitalarias. Tenemos una altísima responsabilidad, creo que no hay duda de eso, una altísima presión, una altísima exposición, no solo interna frente al resto de los hospitales, sino frente a la población. Y entonces, bueno, pues estos son penosidad, peligrosidad, bueno, todo. Entonces, todo esto hay que contemplarlo, es evidente. Muy bien. Tercer apartado, fundamental, que yo creo que está saliendo, eso también es lógico, ¿no? Fidelización de los médicos, lo que decía antes. Si un médico no se marcha de un sitio es porque no está a gusto. ¿Por qué? Bueno,
¿Por qué no? Porque no está a gusto. Entonces, ¿qué hay que hacer para que ese médico o médica esté a gusto donde está? Bueno, pues hay que establecer una serie de medidas. Bueno, ahora estamos todos con lo de la estabilización, porque los obligó Europa, si no, no. Porque claro, tener un 50% de eventuales, pues es muy guapo, los manipulas, los manejas, se callan los pobres y no hay nada que decir. Traslados, debe haber, nosotros pedimos siempre que haya un año traslados, otro año OPE, un año traslados, otro año OPE, es fundamental. Los traslados son un derecho de los médicos propietarios, entonces hay que respetarlo, eso está claro, ¿no? No, carrera profesional. Eso es fundamental también. Nosotros allí, ¿cómo no? Tuvimos que ganarla como una huelga, en el 2006, con 3 leyes nacionales a favor. Entonces, como el ilustrísimo presidente Vicente Álvarez Areces en aquel momento del PSOE, como siempre, porque llevamos 40 años con el PSOE ahí, estableció que ya que estos privilegiados médicos hay que darles esto, pues bueno, yo ahora abro el desarrollo y se lo doy a todo el resto, desde el celador hasta el de talleres, hasta el de no sé qué. Y ya está. Y eso, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a negociar la carrera profesional, el montante, bueno, pues es muy ajustado, pues yo qué sé, un ejemplo, 14 millones, por ejemplo, ¿no? Ay, amigo, pero claro, pero es que tenemos que pagar el desarrollo, que son 50 y no sé qué. Claro, ahí empezamos, ¿no? Entonces eso es un tira y afloja con el que llevamos tiempo y que ahora mismo, que luego probablemente, bueno, igual se comenta más, hemos logrado que la carrera profesional, ya hubo algún proceso ordinario, pero solo permitían aumentar un grado, aunque tuvieses para 2 más. Pero hemos logrado que se abra un proceso, que ya está en marcha ahora mismo, un proceso extraordinario, donde cada médico y médica pues va a estar en el lugar que le corresponde según el tiempo trabajado. Si llevas 5, grado 1, 10, 2, 15, 3, 20, 4. Y pasar directamente al grado que te corresponde en ese momento. Logramos también llegar negociamos y se llegó al acuerdo con el Servicio de Salud, está aprobado, que esperamos que para junio, bueno, igual somos muy optimistas, pero bueno, en fin, que el 50% este año, de lo que corresponda a cada uno. Y al año siguiente ya el 100%, cobrar el 100%. Con las retribuciones íntegras, por supuesto, etcétera, etcétera. Además no se planteaba, como en otras autonomías, por lo que vi, si 30, 30, 30, nuestros enemigos, no, el 100%, todo, bueno, en fin, están siempre fuera de bolos. Y entonces nosotros llegamos a ese punto medio, que creo que es lo importante de la vida, que es eso. Mira, el 50% este año, el siguiente... Además que lo tienen presupuestado, o sea, es así, O sea, que no es que tienen que incluir... No, ya está, lo tienen. El dinero lo tienen. Bien. Continuamos, bueno, es obvio, óptimas condiciones laborales en todos los aspectos, eso está claro, contratos de calidad, retribuciones adecuadas, respetar todos los derechos de conciliación, etcétera, etcétera. Eso ya, bueno, eso. Y luego el tema de la exclusividad. Vamos a ver, en Asturias es la única, que sepamos, que tiene ahora mismo lo de la exclusividad. Y tener la exclusividad, ¿tú de dónde eres? Navarra, ¿la tenéis? Claro, la cuestión es que en Asturias, y eso es una línea roja para el PSOE desde siempre, o sea que ahí nos tuvimos también que bregar fuertemente con ellos, un médico que tenga exclusiva, simplemente por eso gana 900 euros al mes. Sin embargo, uno que no la tenga, pese a que realiza el mismo trabajo que sus compañeros en el hospital, no cobra nada. ¿Eso qué favorece? Pues ya os lo podéis imaginar. Pues se van a la privada, o sea, tal. Cuando nos llaman de otras comunidades, una cosa que preguntan siempre es eso. Oye, la exclusividad, ¿cómo la tenéis ahí? Bueno, estamos negociándolo también y queremos llegar, bueno, pues en vez de 900, pues que sean 300, una cosa así, Una cosa
así, que es mucho más ajustada, más equilibrada, y eso puede animar a médicos, bueno, a que sigan en el sistema público y a que no se vayan a la privada, que allí que está creciendo también, como en todos los sitios, ¿sabes? Bien, continuamos. Optimización asistencial, claro. Tenemos, no voy a llamarlo peonadas, porque parece que queda así como un poco cutre, ¿no? Los programas especiales médico-quirúrgicos, también negociamos con ello y ya está en tabla de retribuciones. Habrá que seguir mejorándolo, pero mejoramos mucho. Y entonces, bueno, pues los quirúrgicos normales, digamos, cobran una cuantía, no voy a dar cifras tampoco. Los quirúrgicos especiales cobran otra superior, evidentemente, pero teníamos el problema de los médicos, que cobraban muchísimo menos, en consultas externas, en pruebas y tal. Y logramos, por ejemplo, incluir algo que no existía, que no estaba incluido en la tabla de retribuciones, como era todo tipo de endoscopias. Todo tipo de endoscopias, de todo tipo. Y eso fue, bueno, fue un gran avance, o sea, quiero decir, de todo. Todo lo que os imaginéis, endoscopias, está incluido ya en todo esto. Logramos incluir también que incluyan a los MIR, en todos estos programas también. Y bueno, así tenemos esta situación ahora mismo. Las tardes, bueno, las tardes allí se pagan, hay alguna modalidad en algún lado como atención continuada, en otra como exceso de jornada, etcétera, etcétera, unos 75 la hora, tal. Problema, hay mucha gente que ni pagándoselo bien lo quieren hacer, no quieren trabajar más y se acabó, y no van, y no quieren, no, yo no la hago, como es voluntario y ya está. Luego seguimos con los módulos de exención de guardias de los mayores de 55 años. Ahí, bueno, ahí logramos que sean 10 horas mensuales, o sea, 110 horas al año, bien retribuidas, Y bueno, pero tampoco hay mucha gente que se acoja a ello, aunque parece ser que cada vez más. Pero de momento, bueno, está teniendo una incidencia escasa. Pero bueno, eso ahí lo tenemos y es algo que además aporta mucho a la asistencia sanitaria, con todo de las listas de espera, etcétera, etcétera. Eso está claro. Son profesionales muy cualificados, con mucha experiencia, etcétera, etcétera, que te sacan un trabajo adelante, pero total, ¿no? Bueno, llegamos al capítulo reivindicaciones que tenemos. Bueno, la primera sería tener un cómputo de horas de guardias trabajadas para la jubilación, porque eso es escandaloso, es algo escandaloso, injusto y, bueno, se pueden aplicar muchos adjetivos aquí, pero bueno, está claro, ¿no? En segundo lugar, la mejora, como no, de las retribuciones, de todo, de todos los conceptos, sueldo base, complementos variables, guardias, turnos, tardes, programas especiales quirúrgicos, médicos, módulos de exención de guardias, etcétera. Evidentemente, el Sistema Nacional de Salud español, si se mantiene como se mantiene y es tan universal, por algo será. ¿Por qué? Porque paga mal. Ya está, y así, pues ya está, ¿no? Bueno, y llego a las conclusiones. Evidentemente, hay unas necesidades nacionales y unas necesidades autonómicas. Las nacionales son la recuperación de la paga extra íntegra, el cómputo de guardias para la jubilación y luego el aumento de las retribuciones básicas. Aquí decir con o sin A1 plus o asterisco A, Sagitario asterisco A, como es nuestro agujero negro de la galaxia, ¿no? Que se llame como sea, pero evidentemente por capacidad, por formación, por responsabilidad, los médicos estamos en la cúspide de este sistema. Eso está claro. Las autonómicas, necesidades autonómicas, ¿no? Cada uno tiene las suyas. Nosotros queremos reducir la variabilidad retributiva en todos los ámbitos de allí, de la sanidad. La carrera, por supuesto, que bueno, ya os digo, ya estamos en ello.
Y el tema eterno de las guardias, que a ver por dónde van los tiros, ¿eh? Luego, reducir la variabilidad organizativa, que eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Hay un descontrol en ese sentido, a lo mejor desde la consejería te mandan una resolución, luego a la gerencia, de la gerencia llega a los gerentes no sé qué, luego por el camino se pierden, unos no saben. Bueno, hay un descontrol tremendo en ese sentido, ¿eh? Por supuesto, es importantísimo el que el número de médicos sea el ajustado a la población en concreto de la que se trate, o sea, las características, idiosincrasia de esa población, ¿eh? Con lo cual hay que adecuar los recursos, ¿eh? Y tener muy en cuenta, repito, las características de la población en concreto. Y luego, lo de los famosos puestos de difícil cobertura, que hay que definir de una puñetera vez, hay que retribuir adecuadamente. Hay un tema atado, porque lo pensábamos y lo hablábamos, vamos a ver si eso se va a hacer, pero, o sea, yo voy y me voy a un puesto de difícil cobertura ahora, y me pagan no sé qué más, y el que lleva ahí toda la vida, pues tendrá que cobrar lo mismo, ¿no? Evidentemente, está en un puesto de difícil cobertura, y ya está, o sea, no hay más que hablar de ese tema. Bueno, y con esto finalizo la exposición. Por supuesto, tengo que decir que estoy muy contento de haber venido, muy contento. Ha sido, bueno, una excelente experiencia para mí en todos los aspectos, humanos, de aprendizaje, de conocimiento, de todo, ¿eh? Me tenéis impresionado totalmente. Y fundamentalmente, bueno, lo que me llevo de verdad profundo es el haber conocido a gente maravillosa, ¿eh? Gente maravillosa. Y entonces, en consecuencia, pues bueno, tenéis mi cariño y mi recuerdo para siempre. Muchas gracias. No sé, la voz que tengo yo esta mañana, que gracias otra vez, que has hecho un fiel reflejo de cómo están todos los hospitales. Creo que no te has dejado un solo problema de hospital en el tintero, lo has tocado todos, y que bueno, que ahora es el momento de hacerle preguntas, ir levantando la mano y daremos paso. Señor de segunda fila, y al final hay una chica, ¿no? Vale. Nada, yo quería comentar sobre el tema de la urgencia hospitalaria, la demanda creciente. Yo creo que la demanda creciente es una cosa que es que a la propia administración le interesa. Sí, claro. Porque, es decir, la atención primaria está como está, las listas de espera, y esto es la válvula de escape para que el sistema no explote del todo, ¿no? Y pongo el ejemplo ahora mismo en el Hospital General Universitario de Alicante, se está construyendo, entre comillas, un hospital de urgencia dentro del hospital. Es decir, unas urgencias con más de 100 camas, con tres pisos, y eso es fomentar que la gente vaya a urgencias. Y dentro de 5 años, pues esas urgencias estarán llenas y las camas y se necesitarán más. Y ese es el círculo, pero es que a la administración le interesa eso. Bueno, siempre es que fueron ellos los que propugnaron todo eso. Le interesa eso, y no le interesa el que la atención primaria tenga más capacidad, por ejemplo, de diagnóstico y de resolución. No le interesa nada más que eso. Ya está, para que la gente diga, bueno, pues me atienden aquí, yo... No me pueden atender por el otro lado, pues yo voy aquí, pues me paso aquí 2, 3, 4 horas, pero ya me llevo mis analíticas, mis pruebas, claro, etcétera, ¿no? Sí. Y eso es difícil de
Pero es que es el mensaje político desde hace muchísimos años. Usted vaya a urgencias, que le atienden en todo momento, que le van a hacer lo que sea necesario y usted no tiene que justificar el por qué va o por qué no va. Y ya está. Entonces, claro, la gente, ya sabes, ¡hala! Y luego el tema llamo al médico de cabecera, no, que tiene que venir mañana. Ay, no, pero yo estoy malísimo, que va, imposible, urgencias. Claro. Es así, Y luego, ¿Sí? pues también quería comentar sobre el tema de exclusividad. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hace mucho tiempo que nadie puede tener exclusividad, el complemento de exclusividad. Ya. Es decir, si tú quieres dedicarte al 100% al sistema público, no puedes. O sea, no puedes, quiero decir. ¿Cómo que no puedes? No puedes, quiero decir, Sí. que no te retribuyen que con no la te- exclusividad. ya, sí, es no decir, te doy allí sentido, ya. solo Sí. son los antiguos de hace muchos años que tienen el complemento específico B, que es el de Sí, exclusividad, sí, y se inventaron uno que es el C, Ya. que en muchas comunidades autónomas no existe. ¿Y por qué fue esto? Pues porque como el complemento de exclusividad en realidad era poco dinero, pues mucha gente que tenía exclusividad se dedicaba a la privada. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a inventarnos uno intermedio entre el A y el B, que es el C, de tal manera que, bueno, pues te pagamos un poquito más y tienes la opción de poder hacer privada, aunque te podemos requerir pues varias tardes al mes o lo que sea, ¿vale? Sí. Pero si tú quieres decir, no, es que yo quiero el complemento específico B, no te lo conceden. Ya. No te lo conceden. Ya. Hola, buenos días. Yo os quería preguntar, como habéis contemplado lo de la carrera profesional por tiempo trabajado, entiendo que el tiempo de formación MIR también se ha contemplado en esa carrera. No, para la carrera no. Vale. Y digo yo porque En es Murcia una... sí lo tenemos. ¿Eh? No, en Murcia el tiempo MIR sí cuenta Vale. para la carrera. Son 4 tramos que sí cuentan. Lo No que- sé lo cómo cual es lógico. ¿Cómo estarán los demás? Bueno, No, allí no, basándose en que, bueno, son personas en formación, son laborales, todavía no tienen plaza como tal, ni especialidad. pero se están formando en la especialidad Sí, que sí, luego sí, te va a pero- computar para... No, ahí se cuenta bueno, a era partir solo una de- reflexión. Allí a partir de que tienes tú ya tu título. Entiendo, por tanto, también que si tú has estado de neumólogo 4 años y luego te ponen en un puesto de gestión durante otros 8, también te cuenta para Sí, el tiempo trabajado, Vale. en el sistema nacional Vale, público cuenta. Sí. Porque es que no está igual en todas las comunidades, Sí. ni es ni No, parecido. que va, me imagino. Y, ¿no? y la tercera cosa que me parece a mí demencial es que por el mismo trabajo se pague de distinta forma, con exclusividad, con módulos o por lo demás. Aunque he de decir también que incluso dentro de cada hospital existe una discriminación de ese trabajo. Ejemplo, guardias localizadas dentro del mismo hospital según el servicio, unas se libran, otras se remuneran si tienes que asistir a la urgencia, otras se remuneran y se libran. O sea que realmente hay mucha discriminación a la hora de la percepción de salarios incluso dentro del mismo hospital. Efectivamente, sí la hay. Sí. Allí cobran la mitad por la guardia localizada. Si tienen que ir, tienen que hacer asistencia, se cuenta evidentemente in itinere, todo ese tiempo, el tiempo de precision, y desde que acaban, pues luego ya tienen 12 horas obligatorias de descanso. Muchos no lo utilizan, pero está, ¿no? Nosotros conseguimos el año pasado un acuerdo pero luego creo que Baleares lo tiene incluso mejor que nosotros, le llamamos guardias transformadas, y cuando tú en una guardia localizada tienes que acudir en una o varias veces, contando el itinerario de 30 minutos, un 30% de lo que es el horario de la guardia, si son 17 horas o si son 24, el 30%, y en varias llamadas se transforma en guardia de presencia física, a nivel retributivo y a nivel de libranzas. Pero me estuvo comentando, creo que fue Alfonso, de Baleares, ellos tienen todavía el acuerdo mejor. No sé quién lo tiene más, el de guardias transformadas de hospitales, si hay en algún... ¿También vosotros? Me alegro. ¿También parecido, con tiempo? ¿Navarra con...? Pues creo que Baleares lo tiene también por número de llamadas, que
que es un poquito, yo lo vi muchísimo mejor. ¿Cuántas llamadas tenéis? 3 llamadas en el horario diurno de la guardia o 2 llamadas a En partir de las 10 de la en el nocturno, creo que es mucho mejor acuerdo que el nuestro. llamadas que te obliguen a ir. Correcto, es lo mismo que Baleares. Es mejor esa guardia transformada, yo creo. Algo bueno, ¿no? Vale. ¿Quién quiere preguntar algo más? ¿3 llamadas lo tiene? ¿No? ¿Va? Ahora. Sí, Da igual. buenos días, enhorabuena. En general, lo que estás comentando de las guardias localizadas, por ejemplo, en Canarias tenemos que a partir de las 22 horas, como hay muchos especialistas hospitalarios localizados, si acuden más de 3 horas al hospital, pues se le genera la liberanza de la guardia. Se transforma la guardia, Levi. Más de 3 horas. Sí, pero no se le paga de presencia física. Sí, nosotros... En Canarias no. Lo que se genera es que libras la guardia. No, aquí se da de todos los efectos retributivos, o sea que se dobla lo que cobran, pero tienes que generar el 30% del trabajo. Yo quería comentar lo de la movilidad. De la guardia, si es 1,7 por 3, 17 horas. Pero como dice Alberto, en Navarra les pagan por número de veces que claro, tienen que ir. No. Cuando les llaman 3 veces, vale, creo, da igual el tiempo, tú subes un minuto, subes, vuelves, que eso, hay guardias que ocurre mucho. Sí. El niño, el diente, por lo menos las mías, subías para 4 tonterías y no estabas 4 horas en el hospital, pero subías en el hospital, el moco, el diente que ha emulsionado. Entonces, esa guardia transformada que te han dado la guerra durante el día y 2 llamadas de noche, o 2 llamadas de noche. Yo, para mi juicio, creo que es un buen arreglo. ¿Pero cuál es el concepto de guardia transformada? Esto me lo he inventado yo. Estábamos desesperados y no sabíamos, cuando empezamos, nos hemos inventado. Entonces, transformada, aquella guardia que siendo de localizada, mediante un acuerdo, que llevamos pidiéndolo años y años y años, porque tenemos especialidades muy castigadas, que supongo que serán las mismas que todos, cardiovasculares, código ictus, radiólogos, todas especialidades que viven en el hospital. Todos los que están localizados. Que están localizados, pero viven en el hospital. También se ha convertido esa guardia horrorosa. Entonces, era una demanda de muchísimos años. Y bueno, se consiguió el año pasado. Yo quería comentar respecto a la movilidad, que por ejemplo sé que en Aragón la movilidad forzosa Aragón ha determinado que en determinadas especialidades, oncología radioterápica, es el área de salud es todo Aragón. Por ejemplo, nosotros tenemos los hospitales de las islas menores tienen como hospital de referencia determinados hospitales de las islas mayores. Por ejemplo, el Hospital del Hierro y de La Gomera tienen como referencia el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Qué pasa cuando tiene 2 internistas el Hospital de La Gomera? Cuando se pone enfermo un internista, que el hospital de referencia está obligado a cubrir la asistencia del hospital del que es referencia, tanto en cuanto no tenga el personal adecuado. Entonces ahí surge, te llama, oye, yo tengo que ir a La Gomera, porque me dicen que me obligan a ir a La Gomera, servicio de medicina interna. Pues sí, la norma dice que estás obligado a cubrir el servicio. ¿Y quién tiene que ir? Como dice él, ¿quién tiene que ir? ¿El último contratado? Esa es otra cosa que ha cambiado en los últimos años, porque los nuevos ya se rebotan. Claro. Dicen, no, yo aunque sea el último no tengo por qué ir. Aquí, primero voluntario, no hay voluntario. Segundo, por antigüedad, no, aquí somos todos iguales. Que tiene que ir de 50 años, que vaya. Lo fundamental es de todos los servicios nos llaman para ese problema, muchas veces. Que sea rotatorio, eso es fundamental. Rotatorio entre todos, seas temporal o seas fijo. Dicen, no, que aquí los fijos no vamos. No, pues, ¿dónde está escrito? De primera y de segunda. ¿Dónde está escrito que los fijos no van? No. Pero Levi, lo que tienen ellos muy bueno es el acuerdo de 70 euros el día, Nosotros por lo menos, las veces, ahora se nos da muchísimo menos los problemas de movilidad forzosa porque se inventaron unidades funcionales. Entonces me faltan radiólogos en un área y hago como que las hermano, porque es que es una unidad funcional como a eso iba. ¿Sabes? La estrategia de la administración. Desde que es una unidad funcional, que tampoco sabemos muy bien, porque hacen el contrato, el contrato es del comarcal, pero tienen los del pequeño, pero va a funcionar el grande, y desde entonces la movilidad se nos da poquísimo. No, a eso iba. Por legislación, el área de salud es un área de 250.000 habitantes, donde tienes que tener un hospital terciario,
2 o 3 comarcales según la dispersión del área del que estemos hablando, y los centros de salud correspondientes para tener, lo ideal sería 1.200 personas por médico de familia y 900 por pediatra. Entonces, si tú conviertes, por ejemplo, nosotros estamos alucinados porque, por ejemplo, Tenerife es un área de salud. Un área de salud, una junta de personal para 1 millón de habitantes. Y cuando estamos viendo que Asturias tiene 8 áreas de salud, significa que tienen 8 hospitales como de referencia de cada área de salud. Quería matizar una cosa que se me olvidó quizá al decirlo. Vamos a ver, nosotros, ahí entre la administración y el resto de sindicatos, como siempre, pretendieron reducir esas ocho juntas y comités de empresa, etcétera, etcétera, pretendieron reducirlo a una sola, central, a una central, con la merma de derechos, de representación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, pues lógicamente, nos enfrentamos al tema y después de 42 laudos y 2 sentencias a favor, conseguimos que no se muevan ahí, que sigan siendo 8 áreas sanitarias con sus juntas de personal, comités, etcétera, etcétera. Pero fue una guerra dura y cruenta. Esos que vieron que Tenerife tenía un área y dicen, oh, porque nosotros estamos aquí pagando 8. Sí. Allí están, bueno, tienen metido en la cabeza la consejera, pero bueno, vamos a ver, quieren hacer una reforma global de toda la organización sanitaria asturiana, reduciendo esas 8 áreas, eso es un gran debate, a 3. A 3. Pero claro, como yo le decía a la consejera, porque además es amiga mía, fue compañera mía muchos años, bueno, es una mujer muy maja, muy inteligente y receptiva, dije, bueno, vamos a ver, Conchita, sacáis en los periódicos todo esto, muy guapo, queda muy guapo, digo yo, ¿y ahora qué hay que hacer? Porque sí, tenemos un edificio vacío, sin lucir, no tiene nada dentro, no tiene ninguna estructura, y ahora hay que rellenar eso, ¿no? Porque un nombre es un nombre, lo que importa es el contenido y la funcionalidad de todo eso. Y claro, para eso hay que tener en cuenta los derechos, las retribuciones, la organización, el establecimiento clarísimo de la responsabilidad, competencias, o sea, de las competencias y funciones de cada profesional según su responsabilidad y formación, es fundamental. Y hay que tener en cuenta, pues eso, todos los factores que conforman un sistema sanitario, como debe de ser. Bueno, esto es... nosotros siempre nos reunimos por sistema todos los años con todos los partidos, por eso somos apolíticos y independientes totalmente, y hasta los propios del PSOE nos lo dijeron, bueno, esta legislatura... Bueno, Conchita quería hacerlo ya, o sea, ya, nos lo contó en febrero, decía, bueno, a ver si en marzo... Bueno, tú estás mal, no sé, ¿qué fumaste hoy o qué te pasó? Es imposible, vamos a ver, esto, como decía el del PSOE, pues no, esta legislatura, si se arregla algo, por ejemplo, empezar por los puestos de difícil cobertura, bueno, una serie de cosas, no, pero bueno, y luego la centralización de compras, de gastos, de no sé qué, ya, pero para eso no hace falta hacer todo eso es muy simple. Otra cosa que les dije yo, digo, vamos a ver, ¿y tenéis en cuenta la logística de transportes? Porque hay que tener transporte para los profesionales, pero para los usuarios también. Está adaptada, está como debe de estar. Lo mismo puede ir uno de la punta oriental de Asturias, que tiene que ir al centro de Oviedo, que son 150 kilómetros o más, que vive en una aldea ahí perdida, remota. Hay que ponerse en ello. Quiero decir que es un sí, muy ambicioso, y dice, no, yo soy muy optimista. Y yo, no, si yo por optimismo que no quede. Pero bueno, vamos a ver, vamos a poner las cosas en contexto y ser un poco sensatos. En fin. Por último, que habías dicho que hay MIRES que hacen peonadas o jornadas de tarde. Sí. ¿Explica eso un poco? Pero sin cobrar. No lo llamemos peonadas. Son módulos de tarde. ¿No tenéis vosotros módulos de tarde? Los módulos son quirúrgicos o médicos. Los módulos son de los mayores, o sea, de los exentos por 55 años.
Bueno, eso son para quitar lista de espera y ya está, y se retribuyen. No tengo la tabla de retribuciones aquí, no me la sé de memoria. Ah, para los MIRES. No, para los MIRES no tienen jornadas tarde. No, los MIRES no. No sé si... hemos entendido que se retribuían los MIR en jornadas de tarde. ¿No? Sí, hemos entendido perdón, que cuando voy a ayudan matizar. una peonada... Logramos que introdujesen en esos programas especiales a los MIRES. Y se les retribuye por las tardes que estén en ese programa. Vale, pues lo hemos entendido bien. Eso es, sí. Vale, tiene la palabra Tomás. Sí, bueno. Yo quería comentar respecto a la movilidad obligatoria que comentaste, es que había una norma estatal. De todas formas, en este momento se está negociando la modificación del Estatuto Marco y aparte de lo que comentábamos ayer, que necesitamos un estatuto específico, donde también tendría que estar contemplado todo esto como normativa básica para que haya cierta homogeneidad y que el médico tenga garantías en el Sistema Nacional de Salud. Sí. En el momento actual hay dos regulaciones respecto al tema de la movilidad. Yo creo que hay que tenerlo presente porque el estatuto se está negociando, todavía no está cerrado, habrá que darle una segunda vuelta porque se está eso, y yo creo que tenemos que tener planteamientos como organización, porque si sale bien, aunque no de momento sabemos que un estatuto específico no va a haber, pero por lo menos que se regulen una serie de condiciones para que podamos después en cada servicio de salud, que es donde se tiene que tomar las decisiones de desarrollo, pues hacerlo. En el momento actual, digo, está el artículo 20 del Estatuto Marco, donde la movilidad obligatoria es un concepto genérico, enunciado como tal, es decir, es una posibilidad que se puede hacer, pero hay que negociarlo en cada servicio de salud cómo se va a hacer. Sí, claro. Y para eso, yo creo que ahora comentaba Levi el tema de los hospitales de referencia, los tendrán negociado así, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estatuto Marco también habla de otra serie de cosas y entre ellos habla de los derechos. Y el derecho que tiene el personal estatutario, todo, el personal fijo y el personal temporal, es al nombramiento en una plaza en un centro. El área de referencia o los hospitales de referencia son planificación de la asistencia sanitaria, pero uno tiene derecho a ejercer su plaza y su profesión en el puesto para el que ha sacado y para el que ha sido nombrado. O sea que en eso tenemos que, porque muchas veces nos los obligan y estamos tragando con cosas que no corresponden. Y entonces la movilidad hay que pactarla. En Castilla y León, por ejemplo, hay un decreto, está regulado, aparte porque te lo pone claramente que es que la movilidad puede ser o prevista en un plan de ordenación de recursos humanos o a través de la norma correspondiente. Por ejemplo, en Castilla y León, la movilidad obligatoria, aparte de lo que dice la ley, que tiene que ser justificada y motivada, porque no vale simplemente, es que por necesidad de servicio. La necesidad de servicio es una muletilla que tiene que haber otras alternativas y no vale invocarla de manera genérica, ¿no? Entonces, en Castilla y León, la movilidad obligatoria solo se ha puesto, aparte de que esté justificada y motivada y que no haya otras alternativas, para el personal propietario. ¿Así? Y además se regula por tiempo, se está regulado por quién se empieza, que siempre es el de menos méritos, por un periodo máximo de 6 meses y hasta que no rota toda la plantilla del centro donde no puede volver a nombrarse. Y está excluido. Nosotros, cuando ese decreto, nos opusimos a él, pero sí hicimos una serie de aclaraciones. Y ahora el tema del personal temporal no entraba, porque el personal temporal, aunque a veces no se tiene en cuenta, no hay una obligación cuando hay una plaza vacante como tal de contratar. Contrata si se necesita. Puede haber plazas vacantes porque circunstancialmente a lo mejor no hay, la plantilla no se ha modificado. Entonces, lo que se decía en esa argumentación es que si el personal temporal se contrata por necesidades sobrevenidas, no tiene sentido que se le contrate y se le movilice, porque para eso se le contrata en el otro lado. Y bueno, eso es como está regulado. Y después la otra cosa es una modificación que se introdujo en la LOPS y que tenemos que tener en cuenta, que también yo creo que tenemos que hacer iniciativas en ese sentido. Cuando se habla en el artículo 8, cuando habla del ejercicio de la profesión en las organizaciones hospitalarias, dice la ley que se puede prestar servicio en uno o más centros
del que estés contratado, pero con una condición, siempre que mantengan alianzas estratégicas. Ya, sí. Y estamos aceptando, preguntaba a Gaby, pues movilizarte a otro lado simplemente porque a efectos de planificación la asistencia sanitaria está así programada, pero la alianza estratégica es una figura jurídica poco desarrollada y que impediría que esa movilidad fuese utilizada en ese sentido. Es unidades funcionales nuestras. Sí, pero tienen que estar reguladas. Las unidades funcionales hablan de alianzas estratégicas entre distintos centros, porque es distinto la alianza estratégica de gestión, comparte todo, que está definida, a la planificación asistencial, que es otra cosa, porque yo qué sé, nosotros en Castilla y León, que es la comunidad más grande de España, pues yo qué sé, el Bierzo, que está muy alejado, pues puede tener el hospital de referencia para tal cosa en Valladolid, pero eso no quiere decir que los médicos de Valladolid tengan que ir obligatoriamente al Bierzo, ¿no? Son cosas distintas. Y después, el otro tema de las alianzas estratégicas es que va a empezar a hacerse, eso lo estamos viendo, es que además los contratos se pueden hacer ya no solo para un centro, sino para varios. Entonces yo creo que como iniciativas desde la organización, en la negociación que se está haciendo en el Estatuto Marco, hay que garantizar mucho el tema del derecho al que te asignen un puesto y que tengas cierta, más estabilidad, regular con una normativa básica de la movilidad obligatoria, no dejarla tan genérica, y después el tema de la LOPS, pues hay que volver también a incidir en ella, porque si no vamos a estar con una discrecionalidad de las administraciones que van a precarizar más todavía la situación. Sobre ese tema, Tomás, vamos a ver, allí desde hace muchos años, el tema de las alianzas estratégicas entre hospitales en concreto se produce, por ejemplo, en mi área, el Valle del Nalón, nefrología, por ejemplo, en concreto, colabora con Mieres, con el hospital de Mieres, desde hace mucho. Colaboró con urología, incluso ojos y tal, con el hospital de Arriondas, que está en la otra punta. Quiero decir que existe, pero bueno, son estrategias, están de acuerdo los servicios, los jefes, y se hace, eso se hace. Y luego en esta reforma tan intensa que quieren hacer de la sanidad allí, nos tememos que, claro, si reducen, porque ya lo dijo la consejera, no, movilidades va a tener que seguir habiendo. Bueno, Conchita, veremos a ver, porque claro, si te reducen a 3 áreas, tu contrato, pues a lo mejor no va a ser solo estar en Avilés, no, vas a tener también que, si es necesario, ir a otros sitios del área, ¿no? Nos tememos, eso todavía no hay nada, ¿no? Y eso habrá que matizarlo y habrá que controlarlo. El tema, Tomás, el tema de que sean solo los propietarios, los que durante 6 meses son los que hacen la movilidad forzosa, ¿eso no te ha supuesto problemas? ¿Lo han aceptado? Y que el temporal que siempre pide lo que quiere el propietario no vaya. No firmamos ese acuerdo, pero se fue a la mesa sectorial, después de negociar, pues no se llegó a acuerdo y se publicó. Ya está. Pero el trámite está publicado y se ha aplicado con carácter, tal y como pone el decreto, para la movilidad de pediatras en el área de Burgos, los que se han desplazado desde Burgos, pediatras y ginecología, a hospitales de provincia. Y el otro lado que se está desplazando se hace con carácter voluntario, sin pedir de intervenga en un tercero, no pasa nada. Y aparte del kilometraje, ¿habéis conseguido alguna retribución en esa movilidad? Imagino que todos los sitios se les paga el desplazamiento y la única cosa interesante que hay es que si en el tema de dietas, si tú estás más de un mes desplazado del puesto de trabajo, se viene a pagar, la dieta sería unos 2.000 euros al mes, pero además con una peculiaridad que se percibe en concepto de dieta y por tanto está exenta de IRPF. Está muy bien, te lo habías callado. Está muy bien. Ya, pero es que es un acuerdo que tenéis. 2.000 euros. Pues ha habido pegas y entonces lo que están haciendo es que les desplazar en sus meses completos van por semana. Y no les pagan nada, claro, los hacen. Vale, bueno, como ya está.
Y así no llegan a las 4 semanas y no hay dinero. Como ya estamos concluyendo y además creo que el tema que se ha tratado de las guardias debería haber sido el tema estrella de este congreso. Es que se oye muy mal. ¿No se oye? Es el micro, yo creo, no está enchufado. Que digo que como estamos concluyendo y hay que hacer unas conclusiones por mesa y el tema de las guardias debería haber sido el tema estrella de este congreso, que afecta no solamente a esta mesa, afecta a atención primaria, afecta a la conciliación, afecta a muchas cosas. Creo que en las conclusiones, y sobre todo por lo que acaba de decir Tomás, que si se está negociando un estatuto marco y esto afecta a todas las comunidades, deberíamos tener un posicionamiento como institución, como CENS, para que, por una parte, las guardias no tuvieran que ser, por ley, como están en el estatuto marco, obligatorias, que además de eso, independientemente de que luego se fraccionaran en unas u otras horas, que afectaran también como tiempo trabajado, tanto para la jubilación como para otras muchas cosas, y que en función también de las necesidades, pues si no hay coberturas pero hay voluntariedad, se puede decir que yo creo que debemos dejarlo un poquito abierto, pero creo que es fundamental que como conclusiones de este congreso quede eso de cara a la negociación, tanto si lo permiten o por lo menos a la información en el Estatuto Marco, y que luego las comunidades autónomas se encarguen cada una de ir reconociendo lo suyo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya no queda nadie, ¿no? ¿Sí queda? Perdón. Sí, buenos días. Bueno, lo primero de todo, Alberto, el tiempo MIR, todos sabemos que es tiempo de contrato laboral, de contrato laboral, pero en muchas comunidades sí hemos conseguido que cuente para la carrera y es fundamental que cuente para la carrera. Si no cuenta para la carrera, nosotros comenzamos con nuestro grado 1 con 53 años, ¿vale? Y lo único que está sirviendo la carrera es para pinzar las escasas diferencias salariales que tenemos con otros colectivos. Eso es fundamental y además se está consiguiendo. O sea que, ¿por qué cuento esto? Mira, al final todos, este país somos 17 reinos de taifas, cada uno con su idiosincrasia, pero estamos aquí para aprender los unos a los otros y de cosas que sí que nos pueden ser útiles. Y hay cosas que son muy relevantes. El MIR tiene que contar, y tiene que contar porque no podemos comenzar con la carrera profesional tan tarde. Respecto a la movilidad forzosa, no se trata de contar lo sucedido en Cantabria, sino de que pueda servir también de ayuda. Tomás, me has pisado, te quiero, porque, a ver, en lo de la movilidad forzosa, efectivamente que viene contemplado, pero hay que negociarlo, solo faltaba. En Cantabria en concreto no existe la movilidad forzosa. Se ha negociado la movilidad voluntaria y además se ha negociado la movilidad voluntaria tan solo para propietarios y vacantes. ¿Por qué solo para propietarios y vacantes? Porque abríamos la puerta, si no, de la contratación con la coacción ya expresa de ser movilizado a otro hospital. Entonces, para evitar precisamente esa presión, la movilidad voluntaria tan solo se produce en profesionales propietarios y vacantes. Esa movilidad voluntaria son programas especiales concretos de duración no mayor de 9 meses, que tiene que ser de nuevo ratificada esa voluntariedad. Pasa por mesa sectorial, en la última ha sido anestesistas de un hospital a otro, se cobra, para que veamos más o menos las compensaciones que se pueden conseguir, se cobra dietas de traslado y se cobra la guardia multiplicada por 1,5, cada una de las guardias. Pero, lo dicho, la movilidad debe ser voluntaria, si no nos convertimos en esclavos. No puede ser de otra manera. Sí, yo quería añadir un par de cosas de lo que has expuesto. Una, en la situación que yo la conozco en los hospitales, donde cada servicio está de una manera, negocia unas condiciones. Creo que ahí tenemos que entonar un mea culpa porque eso está... No, lo digo así de claro. A los sindicatos, en este caso el nuestro, estamos permitiendo que los trabajadores negocien directamente con las gerencias y con los equipos directivos. Y eso se tiene que acabar. Señores, que nos esclavizan porque permitimos que los propios trabajadores estén negociando directamente sus condiciones con la dirección médica y con el gerente. Por supuesto, a ellos les pueden coaccionar, les pueden chantajear, y por eso cada uno está pues en función del poder del jefe de servicio, de cómo funcionen, de lo amigo que sea o no del director médico, del gerente. Y eso es ilegal.
Las condiciones se negocian obligatoriamente en mesa sectorial y son las mismas para toda la región. Entonces, creo que ahí tenemos que plantarnos ya de una vez, porque si no, claro, tenemos plantaciones de esclavos con mejores o peores condiciones, y eso no puede ser. Y hay que denunciarlo, y si hay que denunciar por prevaricación al director gerente o al director médico, pues se le denuncia, porque no tiene capacidad. No es que dentro de nuestras capacidades de reorganización y tal, no, mire, cuando sus capacidades de reorganización afectan a las condiciones laborales, esto es de obligatoria negociación, y ni siquiera la Junta de Personal, que lo hacen muchas veces, puede negociarlo, tiene que ir a una mesa sectorial y se negocia allí. Y ya está, y creo que tenemos que acabar con esto, porque así todos esos temas de las guardias localizadas, todas esas cosas, pues estarían bien reguladas y no estaríamos pues como estamos. Nada más, gracias. El tema de estos acuerdos internos, bueno, es algo que siempre sucedió. Hombre, generalmente, efectivamente, son un acuerdo, le interesa al servicio y le interesa al gerente de turno, eso está claro. Que es alegal, vamos a decir así, y está en el aire, eso no se sabe. Pues sí. Entonces, sí, nosotros de momento ahí no nos metemos siempre que no salga nadie perjudicado directamente. Si no, pues claro que entramos al trapo. Sí. Sin duda. En relación con el tema de la movilidad, nos olvidamos, nos hemos incidido mucho en el tema de que esa movilidad se hace porque hay puestos descubiertos. Claro. Y los puestos descubiertos es por una mala gestión en el personal. Y hace mucho tiempo que tenemos firmado un acuerdo, curiosamente ahí prácticamente todos los sindicatos de negociación estábamos de acuerdo, y está un borrador pendiente de publicar como Real Decreto, que estaba incluso apoyado por la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, que es los criterios de definición y de gestión de las plazas de difícil cobertura, plazas y puestos. Hay un debate que yo creo que todavía sigue y sobre el que yo creo que tenemos que tomar posición, muy diferenciado en cuanto a, y que complica además esto, entre lo que decía CENS y lo que decían el resto de los sindicatos. Curiosamente, ¿no? Todo el mundo sabemos que las plazas que están vacantes son de médicos. De celadores no hay plazas vacantes, de administrativos no hay plazas vacantes, hay bolsas de empleo en todos los lados, y el problema que teníamos es que cuando se decían los criterios para determinar una plaza o zona de difícil cobertura y qué sistemas de incentivación, nosotros defendíamos que debería ser a la profesión o a la especialidad correspondiente, y en cambio en los demás sindicatos de clase, si había déficit de traumatólogos, pues había que incentivar hasta el jardinero del hospital correspondiente. Entonces, eso claro, eso tiene un efecto dominó que es imposible que se implante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después el otro problema que se genera, y que también yo creo que tenemos que posicionarnos, cuando hay una zona de difícil cobertura o se desplaza a alguien, lo comentaba ahora Óscar, se le paga la guardia a 1,5. El problema que se genera con el que está allí. Claro. Entonces, evidentemente, yo creo que para no... Porque claro, es que yo os cuento una anécdota de estos días. El Bierzo en Castilla y León es una zona de muy difícil cobertura. Llevamos años demandando que se regule y no se regula la difícil cobertura. Lo solucionan con la movilidad obligatoria, con lo cual no hay justificación ni motivación para desplazarte porque no han tomado ninguna medida para solucionar previamente. Pero el caso es que, bueno, pues por presiones, los jefes de servicio colaboran para que vayas voluntariamente, entre comillas, como es lógico, y allí en el Bierzo, en una especialidad, pues se genera conflicto porque los que iban les iban a pagar más y los que estaban ahí cobraban menos. Pues una de estas especialidades, que es cardiología, una cardióloga ha pedido traslado que vive en Ponferrada, que es el Bierzo, para León, aunque vive en Ponferrada, para que ir en para ir en movilidad voluntaria para cobrar esto. Entonces, esto es un cachondeo, y entonces lo que tenemos que hacer es determinar cómo son los criterios de cobertura, cuáles son los criterios de incentivación y, como mínimo, a la profesión o, como mucho, a todos de la misma especialidad, porque si no, el agravio comparativo es tremendo. Sí, sí, claro. Nosotros en Murcia, en 2022, salió en mayo, creo que recordar, servicios de anestesia que se le declararon PDC como puesto de difícil cobertura. ¿Por qué? Porque no había anestesistas, no había radiólogos. Y tardaron 6 meses en hacer todo el área. Tenemos 9 áreas y 3 de ellas son PDC. Solamente los médicos, no el jardinero. Entonces, pues eso yo creo que ha hecho disminuir nuestra movilidad, no mucho. Ahora seguimos con la misma carestía, pero han desaparecido el te obligo, me he quedado sin un torrino, a ver quién va. Eso, estos PDC de momento están aguantando eso.
Me dicen que tengo que cortar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, ha sido, Alberto, a ti. ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que tengas buen viaje.